Nuestro querido Gandalf existe desde el principio de los tiempos. Fue aprendiz de los Valar en Valinor, cruzó el vasto océano hasta la Tierra Media, caminó entre reinos caídos y bosques oscuros, forjó alianzas con elfos, hombres y enanos, vio el ascenso y el descenso del rey brujo, ayudó a construir la comarca y combatió contra las fuerzas del mal antes de que éstas se llamaran por su nombre. El relato que vas a escuchar forma parte de una colección de 3 que abarca todo el origen de Gandalf, desde su etapa de Valinor cuando se llamaba Olorin, hasta el trayecto que lo llevó a la Tierra Media y sus primeros 1000 años allí y todo lo que le ocurrió. Adaptado de una forma nueva, nunca antes hecha. Disfruta de esta historia completamente fiel al lore, pero transformado en un relato narrativo y envolvente. Bienvenido a Somnaria. Empezamos con los primeros 1000 años de Gandalf en la Tierra Media. Gandalf llegó a la Tierra Media el año 1000 de la Tercera Edad y exploramos su vida hasta el año 2063. Atrapado entre su misión de guiar pueblos y su miedo a influir, este relato explora las decisiones que dejó de tomar mientras el mal consumía la Tierra Media, hasta que el rey brujo y la sombra de Sauron le obligaron a actuar. Año 1000 de la Tercera Edad. Gandalf pisó la Tierra Media por primera vez. El barco había desaparecido en el horizonte occidental y desde entonces había caminado desde los puertos grises bajo cielos que parecían más pequeños que los de Valinor. El aire también era distinto, no tenía la pureza, pero parecía más vivo. Círdan, un elfo carpintero de barcos, había sido su primer encuentro en este nuevo mundo. Rivendell será un buen comienzo para ti, había dicho el elfo, entregándole el anillo Narya con una reverencia que parecía incomodarlo. Elrond es uno de los más sabios. Escucha sus palabras. Entenderás pronto que la tarea que tienes ante ti no puede cumplirse con prisa. Rivendell no era lo que esperaba. El valle se abría ante él como un refugio escondido, su entrada custodiada por altos pinos y grandes cascadas. Gandalf sintió cómo su respiración se acompasaba con el ritmo del agua mientras descendía por el sendero de piedra. No estaba preparado para la calidez con la que Elrond lo recibió. El señor de Rivendell no tenía la solemnidad fría de Círdan, sino una mirada más aguda. «Bienvenido, Mithrandir», dijo Elrond cuando Gandalf cruzó el umbral de su salón. «Me dijeron que vendrías. Espero que encuentres Rivendell digno de un descanso después de un viaje tan largo». Su tono era amable, pero había una gravedad subyacente en sus palabras. Gandalf inclinó ligeramente la cabeza, estudiando al elfo con atención. Hablaron durante horas. Elrond lo guió a una sala privada donde una mesa baja estaba cubierta con mapas y pergaminos antiguos. Gandalf se sentó frente a él, agradecido por el calor del fuego cercano. «Círdan me habló de tu llegada, y me alegra saber que su juicio fue certero», dijo Elrond desplegando un mapa del Bosque Verde, cuyo nombre ahora era Bosque Negro. «Necesitarás conocer las corrientes de este mundo antes de poder moverte en él. Mucho ha cambiado desde la caída de Sauron, pero no lo suficiente. La sombra nunca se desvanece por completo, solo se repliega». Gandalf siguió sus palabras con atención, sus dedos trazando el contorno del bosque en el pergamino. «He oído hablar del nigromante», dijo finalmente, «pero sus acciones parecen estar veladas. ¿Qué se sabe de él?» Elrond guardó silencio por un momento, mirando el mapa como si buscara algo que no estaba allí. «Sabemos poco con certeza», admitió. «Hay rumores de que una presencia oscura ha tomado esa zona como su morada, pero no hay pruebas. Los hombres lo llaman nigromante, pero quienes han sentido su influencia hablan de un poder más antiguo, algo que no pertenece a esta época». Sus ojos buscaron los de Gandalf, como evaluando cuánto podía decir. Si es Sauron, aún no ha mostrado su verdadero rostro. Y si no lo es, entonces puede que estemos enfrentando algo aún más insidioso, una sombra sin nombre que se alimenta del miedo de los mortales. Gandalf no respondió de inmediato. El fuego crepitaba suavemente entre ellos, y por un momento dejó que sus pensamientos vagaran. Las instrucciones de los Valar habían sido claras. Su misión no era confrontar el mal directamente, sino guiar a los pueblos libres para que encontraran la fuerza dentro de sí mismos. Pero eso significaba actuar con cautela,
moverse en las sombras mientras la amenaza se revelaba por completo. Actuar demasiado pronto podría desatar algo que aún no entendemos. No iré a ese lugar de momento, y ninguno de vosotros debería, dijo Gandalf. Elrond asintió, pero sus ojos se oscurecieron ligeramente. La paciencia es un arma, Mithrandir, pero también puede convertirse en un riesgo. Los hombres no entienden la lentitud de los elfos. En los días siguientes, antes de partir de Rivendell, caminó por los senderos del valle, dejando que el lugar se impregnara en su memoria. Gandalf observó a un niño que corría tras una cabra, con sus pies descalzos golpeando la tierra seca, y supo que el tiempo no estaba de su lado. Año 1050. El bosque negro ya no era el mismo bosque que había sido en los tiempos antiguos. La sombra había comenzado a extenderse desde su corazón, lenta pero inexorable. Sus troncos, antes majestuosos, parecían encorvarse bajo un peso invisible, y el aire olía a humedad y descomposición. Gandalf había pasado semanas observando desde las afueras, sin cruzar la línea donde la penumbra se volvía casi tangible. Un anciano humano que vivía cerca le ofreció un trozo de pan duro y un leño para el fuego. Había miedo en sus ojos cuando describió los sonidos que venían del bosque por las noches: ramas que crujían como huesos, susurros que no pertenecían al viento. «Gracias por el pan», dijo Gandalf finalmente, con voz grave pero amable. El anciano asintió sin atreverse a mirarle directamente. «Tenga cuidado, señor, ese bosque ya no es para los vivos». Gandalf agradeció el gesto con un asentimiento silencioso, pero su mirada estaba fija en la negrura que acechaba entre los árboles. Año 1100. En el este de Rhovanion, las aldeas humanas eran cada vez más escasas. Los hombres vivían de espaldas al bosque, como si ignorarlo pudiera protegerlos. Gandalf pasó un tiempo entre ellos, observando, escuchando. Aprendió sus historias, no solo las que se contaban junto al fuego, sino las que cargaban en sus silencios. Un niño le habló con la voz rota por el llanto de cómo su hermana había desaparecido tras adentrarse en el bosque negro. No volvió a verla, pero una semana después, los animales del bosque comenzaron a comportarse de forma extraña, como si algo invisible los hubiera marcado. «Es solo el bosque», decía un cazador al que Gandalf vio afilar su cuchillo por quinta vez en un día, pero sus manos temblaban. Por las noches, Gandalf encendía su pipa, dejando que el humo flotara como si intentara conectarlo con pensamientos más claros. Había leído los patrones en el bosque, visto el desasosiego que se extendía como raíces podridas, pero no tenía certezas aún, debía seguir esperando. Año 1200. La sombra había llegado más lejos de lo que había imaginado. Gandalf volvió al lugar donde, 50 años atrás, había escuchado los rumores iniciales. La cabaña del anciano ya no existía. En su lugar, solo quedaban escombros cubiertos por la maleza. La ausencia se sentía más fuerte que la presencia. En otro pueblo cercano, los hombres hablaban de espectros que caminaban en los márgenes del bosque al caer la noche. Gandalf sabía que los rumores solían ser verdades alteradas. En una ocasión, mientras se quedaba en una choza prestada, escuchó un murmullo bajo la ventana. No era humano, no era animal. Permaneció inmóvil, sosteniendo su bastón como si fuera un ancla. Al día siguiente, cuando examinó el suelo, encontró huellas que se desvanecían antes de completar su forma. No eran de este mundo, de eso estaba seguro. Año 1250. El paso del tiempo había comenzado a dejar su marca en los lugares donde Gandalf había viajado. Los hombres seguían envejeciendo y muriendo, pero el miedo no cambiaba. Las aldeas que antes conocía ahora eran solo vestigios. Los pocos que permanecían lo hacían con un aire de resignación. En las fronteras del Bosque Negro, una familia le ofreció refugio una noche. La mujer de la casa, con las manos callosas de años de trabajo, le entregó un cuenco de sopa espesa. «¿Cómo luchamos contra algo que no podemos ver?», le preguntó el hombre. Gandalf no respondió, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que su respuesta no traería consuelo. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba en el centro de la cabaña, sintió la mirada del hombre fija en él. Era una súplica silenciosa, y Gandalf no podía prometer nada. Año 1300. Había rumores de un nuevo poder en el norte.
Angmar lo llamaban, un reino frío y despiadado liderado por un ser cuya presencia hacía temblar incluso a los más valientes. Gandalf había escuchado su nombre en los susurros, el Rey Brujo. No podía ignorar la conexión. La sombra que había investigado durante siglos al sur parecía ahora extenderse al norte, como si ambas fueran ramas del mismo árbol podrido. Gandalf viajó hacia el límite de las montañas nubladas, observando las señales de destrucción. Los hombres del norte hablaban de pueblos arrasados y de un ejército que marchaba con una fría determinación. Algunos mencionaban que el líder de este reino era inmortal, pero lo decían en voz baja, como si decirlo más alto pudiera convocarlo. Esa noche, sentado junto a un fuego menguante, Gandalf reflexionó. Había visto un patrón, una conexión entre las sombras del sur y el norte, pero aún no tenía las pruebas que necesitaba. El fuego crepitaba suavemente, mientras sus ojos seguían fijos en el horizonte. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de que la oscuridad mostrara su verdadero rostro, pero entendía que debía estar preparado. Año 1350. Los hombres de Arthedain estaban tensos. En Fornost, la capital del último reino de Arnor, los salones de madera crujían bajo el peso de las voces de los consejeros, que discutían qué hacer contra los ataques que empezaban a llegar desde Angmar. Gandalf no era un consejero oficial, pero se había mantenido cerca de estas tierras durante años, observando los movimientos de los Dúnedain. Era un pueblo fuerte, pero las divisiones entre ellos habían debilitado lo que una vez fue un gran reino. Una noche, durante una reunión en la que los líderes de Arthedain discutían estrategias, Gandalf se quedó en la penumbra, escuchando. Uno de los hombres levantó la voz, acusando a los elfos de Rivendell de no hacer lo suficiente para ayudar. Otro sugirió buscar alianzas más al sur. Gandalf apretó su bastón con fuerza, pero no habló. Sabía que no podía ser quien resolviera estas disputas. Su papel era más sutil. Año 1409. El ataque llegó al amanecer, con el sonido de cuernos oscuros que resonaban en las colinas como el rugido de una bestia hambrienta. Las fuerzas de Angmar cayeron sobre Cardolan con una ferocidad que no se había visto en generaciones. Desde una colina lejana, Gandalf observó cómo las llamas devoraban los asentamientos y los hombres luchaban hasta el último aliento. Su bastón tembló ligeramente en su mano, no por miedo, sino por la furia contenida. Su insignia siempre había sido la de no influir en el mundo más que para guiar levemente. Sin embargo, esa fue la primera vez en la que cada fibra de su ser deseaba correr hacia las llamas y enfrentarse al enemigo. No lo hizo, y esa decisión le pesó durante mucho tiempo. Esa noche, cuando el humo aún oscurecía el horizonte, Gandalf encontró a un grupo de supervivientes escondidos en una cueva. Había niños, con rostros manchados de hollín y lágrimas secas. Una mujer sostenía un cuchillo, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlo firme. «No temas», dijo Gandalf, sentándose junto al fuego que habían improvisado. «No estoy aquí para haceros daño». No dijo nada más al principio. Solo compartió un poco de comida. Sus ojos recorrieron el grupo, estudiando su desesperación. Luego, sin levantar la voz, les habló de esperanza. Año 1450. En el extremo oeste de Eriador, Gandalf encontró a una comunidad de pescadores que aún no había sentido los efectos de la guerra. Los hombres trabajaban en silencio, mientras las mujeres reparaban redes bajo la sombra de los acantilados. Gandalf pasó semanas entre ellos, escuchando sus historias y compartiendo las suyas. Pero incluso allí, lejos de los campos de batalla, se podía sentir la sombra cada vez más. El comercio había disminuido, los viajeros eran cada vez menos, y la sensación de aislamiento crecía. Una noche, mientras compartía un cuenco de sopa con un anciano pescador, este le preguntó: «¿Qué pasará cuando lleguen aquí?». Gandalf tomó un sorbo de la sopa, dejando que el calor llenara el silencio antes de responder: «No llegarán si permanecemos unidos». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, supo que la unión no era algo que se pudiera imponer. Era algo que debía surgir de los corazones de los hombres. Año 1500. Los movimientos de Angmar se volvieron más agresivos. Los pocos mensajeros que lograban llegar desde Arthedain
Hablaban de asaltos continuos y de cómo los hombres de Fornost luchaban con un valor que no se había visto en generaciones, pero con cada vez menos recursos. Gandalf continuaba viajando, moviéndose entre los pueblos y los asentamientos que quedaban, llevando pequeñas palabras de esperanza donde podía. Pero había noches en las que, sentado solo bajo las estrellas, dudaba de su propósito. ¿Era suficiente solo hablar? ¿No podía hacer más? Una de esas noches, mientras contemplaba el cielo, un cuervo descendió y se posó a su lado. Era viejo, con plumas desgastadas y un ojo ciego, pero en su mirada había una sabiduría que sobrepasaba su fragilidad. Gandalf lo observó en silencio antes de murmurar: «Incluso tú entiendes el tiempo mejor que nosotros». El cuervo croó una vez antes de alzar el vuelo, y Gandalf sintió que sus dudas se disipaban, aunque fuera solo un poco. Año 1601. Las colinas de lo que sería la comarca eran un refugio inesperado. Gandalf llegó poco después de que los hobbits hubieran comenzado a asentarse allí. Los primeros campos apenas comenzaban a florecer, y las pequeñas casas excavadas en las laderas aún olían a tierra húmeda. Era un lugar humilde, lleno de risas y canciones, un contraste absoluto con los campos de batalla del norte. Gandalf se quedó más tiempo del que había planeado, observando a los hobbits trabajar y construir algo que parecía tan frágil como un sueño, pero que era más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. «Es extraño», pensó mientras caminaba por los senderos aún sin nombre. «Ellos no conocen el miedo, y por eso son más resistentes que muchos guerreros». Esa noche, sentado junto al fuego en una de las primeras tabernas que los hobbits habían construido, Gandalf escuchó sus historias. No eran grandes epopeyas ni hazañas heroicas. Eran relatos simples sobre el clima, las cosechas y los pequeños triunfos del día a día, y sin embargo, en su simplicidad, Gandalf encontró una especie de verdad que le recordó por qué estaba allí. Año 1636. La peste llegó sin avisar. En el sur, Gondor sufría una epidemia que no distinguía entre nobles y campesinos. Aunque la comarca estaba lejos de las tierras afectadas, los rumores viajaban más rápido que cualquier jinete. En Bree, Gandalf escuchó las historias de un comerciante que había perdido a toda su familia antes de escapar al norte. En sus viajes, Gandalf se encontró con aldeas vacías, casas cerradas y caminos abandonados. El aire era pesado, como si el miedo mismo se hubiera aferrado a la tierra. Sabía que esta peste no era obra del nigromante, pero también sabía que el enemigo no necesitaba actuar directamente cuando las debilidades de los hombres hacían su trabajo. Año 1851. Los rumores de guerra comenzaron en el este. Los aurigas, un pueblo de jinetes bárbaros, habían empezado a hostigar las fronteras de Gondor. Aunque Gandalf no viajó tan lejos como para presenciar los enfrentamientos, sus viajes por Eriador lo llevaron a escuchar las consecuencias. Grupos de refugiados llegaban al norte con historias de saqueos y destrucción, de hombres con rostros pintados que cabalgaban como una tormenta. En una posada al pie de las montañas nubladas, un hombre mayor le contó cómo había perdido todo en un ataque. «No queda nada», dijo, sus ojos vacíos. «Ni siquiera el suelo para sembrar». Gandalf guardó silencio, pero en su mente sabía que este era solo otro síntoma de un mal mayor. Las sombras no siempre eran visibles, pero su efecto podía sentirse en cada rincón de la Tierra Media. Año 1975. El invierno fue más frío de lo habitual aquel año, como si el clima reflejara la caída de Angmar. En las colinas cercanas a Fornost, los restos del ejército de Angmar estaban siendo dispersados por los ejércitos combinados de Gondor y los elfos de Lindon. Aunque Gandalf no estaba en el campo de batalla, observó desde una distancia segura cómo las fuerzas del rey brujo eran finalmente derrotadas. Había escuchado los relatos de la batalla, cómo Eärnur, el capitán de Gondor, había liderado a sus tropas con un fervor que rayaba en la obsesión, cómo los elfos habían luchado con una gracia que parecía casi ajena a la violencia que los rodeaba. Pero lo que más le preocupaba no era la caída de Angmar, sino la desaparición del rey brujo. «No está muerto», murmuró Gandalf mientras miraba el horizonte. «Ningún hombre puede matarlo, tan solo debe de estar escondido, aguardando».
Año 2063. El Bosque Negro se alzaba imponente ante Gandalf. Había esperado mucho para este momento, demasiado. Cada paso, cada rumor, cada mirada de temor en los rostros de los pueblos libres durante los últimos 1000 años lo había llevado hasta aquí. Esta vez no habría más dudas, no habría más sombras sin nombre. Ahora lo sabría. Gandalf avanzó entre los árboles, su figura gris casi invisible entre las sombras. Recordó las palabras de Elrond, pronunciadas en Rivendell décadas atrás. La paciencia puede parecer inacción, pero no confundas su valor. Las decisiones apresuradas solo alimentan el caos. En ese momento, las palabras le habían parecido una verdad sencilla. Ahora, las sentía como un peso que había llevado sobre sus hombros, cada vez más pesado con el paso de los siglos. Dol Guldur emergió finalmente de entre la espesura. Era menos una fortaleza que un tumor en la tierra, una amalgama de piedra negra y musgo que parecía crecer con una vida propia. Desde la distancia, la estructura se inclinaba como un animal acechante, listo para abalanzarse sobre cualquier intruso. El aire se volvió más espeso, cargado de una presencia que parecía observarlo desde todos los ángulos. Gandalf cerró los ojos por un instante y dejó escapar un suspiro. Había llegado hasta aquí, pero la duda aún lo atormentaba. La misma duda que lo había acompañado desde el momento en que pisó la Tierra Media. ¿Era suficiente? ¿Había hecho lo correcto al esperar tanto? Cada decisión, cada consejo, cada paso que no había dado. ¿Había ayudado realmente? Las sombras en su interior eran tan profundas como las que lo rodeaban, pero ya no podía detenerse. Cuando cruzó los límites de Dol Guldur, sintió el cambio de inmediato. Era como si lo estuvieran esperando. La sala principal de la fortaleza era inmensa y desolada, con pilares desgastados que se alzaban hacia un techo que parecía devorado por la oscuridad. Gandalf avanzó hasta el centro, y entonces, desde las sombras, surgió un murmullo, pero el murmullo se detuvo y de repente apareció una sombra, un chillido, el aire se volvió negro, y luego, como un viento repentino que apaga una vela, la sombra se retiró. Gandalf lo sintió todo. Dol Guldur había estado ocupado hasta ese mismo segundo, pero ya estaba vacío. La fortaleza seguía en pie, pero el poder que había habitado allí se había desvanecido. Gandalf no confirmó si era o no Sauron, y todavía tardaría casi otros 800 años en confirmar que efectivamente siempre había sido él. Pero algo había aprendido ahora, y es que solo con su mera presencia, solo con su entrada en la fortaleza, con su influencia directa por primera vez en un milenio, había hecho huir a la sombra que tantos años lo había atormentado. El viento sopló entre los árboles, llevando consigo una sensación de incertidumbre. Gandalf alzó la vista al cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer una por una. La oscuridad no era absoluta, nunca lo era, pero en su corazón sabía que la lucha apenas había comenzado. Y por segunda vez se arrepintió de no haber actuado antes. Así habían sido los primeros 1000 años de Gandalf en la Tierra Media, un tiempo en el que aprendió que la espera puede ser tan peligrosa como la prisa, y que la inacción, aunque nacida de la prudencia, puede permitir que las sombras se fortalezcan. Sin embargo, en su andar paciente, conoció a los hombres de Arnor y Gondor, los elfos de Eldamar y a muchos otros pueblos. Aprendió de sus luchas, sus pérdidas y sus esperanzas, y a través de ellos entendió que la fortaleza de la Tierra Media no residía únicamente en espadas y ejércitos, sino en las conexiones profundas entre los corazones de sus habitantes. Y fue en esa paciencia por caminar entre todos los pueblos que encontró a los hobbits, un descubrimiento que marcaría para siempre su visión del mundo y el devenir de la Tierra Media.